Para mí es un privilegio de nuevo estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y hoy nos toca un pasaje muy interesante, como siempre, que será el final del capítulo 5 de Romanos. El título de este mensaje es El milagro de la gracia divina. Llevamos ya muchas semanas estudiando la palabra de Dios tal y como el Señor nos la revela en la epístola a los Romanos. Sabemos que Romanos es una epístola donde Pablo expone de una forma muy sistemática, muy coherente y muy lógica lo que es el Evangelio. De hecho, es la única epístola del Nuevo Testamento donde Pablo expone de esa manera lo que es el Evangelio que él predica. Y hoy vamos a fijarnos en un contraste muy interesante. Es el contraste entre Adán y Jesucristo. Bueno, lo de los contrastes es un tema bastante interesante. Seguramente en algún momento han cogido fotos antiguas, por ejemplo, de sus padres o de sus abuelos, para comparar o contrastar la época donde ellos vivieron con la época donde nos toca a vivir hoy. Y hay muchas diferencias. Hay muchas cosas que han cambiado de una forma realmente llamativa. Por ejemplo, a veces esas fotos antiguas nos parecen tan idílicos, tan entrañables. Y nos olvidamos muchas veces que la vida para nuestros antepasados, para nuestros abuelos, por ejemplo, sin ir más lejos, eran tiempos difíciles. Por ejemplo, cuando veo fotos de mis abuelos, me ocurre lo mismo. Por ejemplo, fotos de su boda o fotos como criaron a mi madre, pues parecen tan entrañables, tan idílicos de otro tiempo, casi de otro mundo. Y sin embargo, es muy fácil olvidar que, por ejemplo, en el caso de mis padres, de mis abuelos, ellos vivieron 2 guerras mundiales. Perdieron en esas guerras familiares. Ellos tenían que trabajar los sábados. No tenían vacaciones nunca. No tenían ordenadores, no tenían teléfonos móviles. A veces ni siquiera tenían un trozo de pan para llevárselo a la boca. Y sin embargo, en esas fotos parecen felices. Bueno, esto nos habla de contrastes, ¿vale? De ver aquello y compararlo con lo que tenemos ahora. Aquí Pablo, como ya acabo de decir, en este pasaje nos habla de un contraste como más fuerte y más tremendo no puede ser. Es el contraste entre Adán, que era nuestro antepasado, y Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y entender este contraste, entender esas diferencias, forma parte de un ejercicio fundamental en la vida cristiana. Tenemos que entender cómo fueron aquellos tiempos, qué es lo que rodeó a Adán, para entender mejor la redención que ahora tenemos en Cristo. Y es un contraste tan tremendo como no podía dar otro título a esa exposición que eso de el milagro de la gracia divina. ¿Cómo hemos llegado aquí? Y en un momento voy a leer este pasaje. Pues en el contexto, Pablo habla de las características de la fe de Abraham. Abraham creyó en contra de todo lo que era razonable. Él confió en las promesas de Dios. Cuando Dios le dijo, sal de tu ciudad, de tu parentela y vete a un país que yo te mostraré, él le obedeció, no puso condiciones.
nada por el estilo. Abraham llegó al punto también de darse cuenta de que Dios le declaró justo simplemente porque tenía confianza en las promesas divinas. Y Pablo aplica esto también a nuestra vida. También fuimos declarados justos por los méritos de Cristo y esto nos da paz con Dios. Esto fue el tema del último mensaje. Y allí, en este pasaje también aprendimos que el pecado empezó a dominar sobre este mundo desde el momento cuando cayó Adán. A partir de ese momento, el mundo ya no era lo que parecía. Se había convertido en un mundo hostil. Ya no era el paraíso que fue creado en su momento. El pecado ahora empezó a reinar en cada rincón. Lucero, el jefe de los ángeles que había inspirado a Adán en su rebelión contra Dios, en su desobediencia, ya había hecho una revolución palaciega, para decirlo de alguna manera, queriendo usurpar y ocupar el trono de Dios, y así se convierte de Lucero a Satanás. Y a partir de ese momento el pecado entra en el mundo y en el mundo encuentra una víctima dispuesta a obedecer, y esto es Adán. Ahora, en el pasaje que vamos a mirar ahora, vamos a ver 5 contrastes, hablando de esos contrastes. Y los voy a nombrar al inicio de ese mensaje. Primero, el contraste entre muerte y vida. En segundo lugar, el contraste entre juicio y justificación. En tercer lugar, el contraste que vemos en la eficacia de la redención de Cristo en comparación con la obra que hizo Adán, devastadora. El cuarto contraste tiene que ver con el tema de la obediencia y la desobediencia. Y el quinto contraste entre el tema de la ley y la gracia. Son contrastes muy interesantes y lo vamos a ver, vamos a escucharlo finalmente ahora, y voy a leer de Romanos capítulo 5, los versículos 15 hasta el final del capítulo 21. Romanos 5, versículo 15 al 21, y presten atención en cuanto a esos contrastes. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, voy a repetirlo porque lo he leído mal, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en esta mañana, de nuevo por el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado en tu infinita gracia. Nos damos cuenta cuán grande es la victoria que ha conseguido nuestro Señor Jesucristo. Si vemos esos contrastes, realmente nos damos cuenta que la salvación abunda de una manera incomprensible. Y esto, Señor, nos hace humildes, nos lleva a ti lleno de gratitud por esa redención tan grande que has conseguido. Señor, ayúdanos en estos tiempos para que podamos entender tu palabra y para que esa palabra nos edifique. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Pues es el texto que tenemos por delante y creo que a primera vista el texto no se lee tan fácilmente. Se lo han dado cuenta porque obviamente en un momento determinado pensaba que iba a leer otra cosa. No es un texto así a primera vista fácil de leer. Y sin embargo creo que nos hemos dado cuenta de estos contrastes, de esa comparación que traza el apóstol Pablo aquí de forma magistral entre lo que perdió Adán por un lado y lo que le caracterizó a nuestro antepasado, y por otro lado, lo que consiguió Jesucristo en cuanto a nuestra redención. Vamos a hablar del primer contraste, la primera diferencia que encontramos en el versículo 15. Es el contraste entre muerte y vida. Pues en el contexto histórico, el versículo 15 habla del pecado de Adán, no de Eva. Y expliqué la última vez la razón, porque en el versículo 12, o sea, 3 versículos antes, se dice explícitamente que el pecado entró en el mundo por un hombre masculino, por Adán, y no por Eva, que era la primera que cogió el fruto y probó del fruto y luego se le dio a su esposo. Sin embargo, el esposo, Adán, era representante, si queremos, judicial o pactual delante de Dios. Y por lo tanto es cuando él desobedece que realmente ese pacto de obras, que era el pacto característico en el paraíso, o sea, Dios dio una serie de mandamientos y una prohibición, precisamente no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando esto se rompió por el acto de Adán, siendo nuestro representante, entonces realmente todo empezó a torcerse. Y desde entonces nos damos cuenta que hay una fuerza destructiva actuando en este mundo. El entorno idóneo, esa plena voluntad libre de la cual gozaron Adán y Eva, de repente se tuerce y todo viene para abajo. Y cuando esa hecatombe ocurre, y no solamente caen Adán y Eva, sino con ellos toda la creación de Dios, todo el universo se estropea, pues en este momento uno puede haber pensado como espectador externo que ya se acabó.
es que ya no hay esperanza. ¿Cómo se puede reparar este daño inmenso? El otro día estaba hablando con un buen amigo mío y nuestra conversación versó sobre el desarrollo en el mundo. Bueno, particularmente en estos momentos parece que todo se tuerce para mal. Bueno, siempre ha sido así. Nosotros pensamos que es la primera vez en la historia que esto ocurre. Pero cosas mucho peores han pasado en la historia y posiblemente van a pasar. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué hay este principio destructor detrás de todo? Bueno, esto se llama depravación total del hombre. Todas las áreas de la existencia humana, su pensamiento, su forma de actuar, su voluntad, todo se ve afectado por el pecado. Y por eso ese primer contraste es el contraste entre la muerte y la vida. Ahora, ¿qué es el pecado que nos trajo la muerte? Pecado literalmente significa errar el blanco, porque la meta de la vida humana, nuestra meta como seres humanos, es la gloria de Dios. Y si no damos la gloria a Dios, por ejemplo, desobedeciendo como lo hizo Adán, entonces esto es lo que la Biblia llama pecado. Hemos errado la meta. Es nuestra inclinación de hacer lo malo y nuestra incapacidad de hacer lo bueno que nos caracteriza ahora. Incluso en nuestros mejores momentos, nuestras acciones están irremediablemente marcadas por el pecado. Las obras más buenas del hombre pueden ser profundamente inspiradas por su egoísmo. El pecado afecta no solamente a todas las áreas de la vida humana, sino afecta a todo el mundo sin excepción. No solamente a los seres humanos, sino también a los animales, también a las plantas que mueren, también a todo el universo. En cuanto salgamos de esta tierra que parece realmente una piedra preciosa contra un trasfondo negro, no hay vida. Todo está caracterizado por un ambiente hostil y esto es la razón porque en cuanto sales de la tierra tienes que protegerte contra rayos nocivos, contra la falta de oxígeno, contra temperaturas realmente bestiales. Pues esto es consecuencia del pecado. Todo el mundo y todo el universo ahora es considerado culpable y muere por el pecado de Adán. Y encima de todo esto, si esto no fuera todo, si esto fuera poco, encima todo el mundo ahora tiene una tendencia hacia el pecado. Y ahora, una cosa muy importante que tenemos que constatar: los pecados son consecuencia de nuestra inclinación hacia el mal. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Y esto es una verdad de la cual no podemos escapar. Entonces, en consecuencia, todo el mundo, sin excepción, va camino a la condenación, a menos, y esto es la buena noticia, nadie tiene que condenarse. Ahora, ante ese cuadro alguien va a decir, ¿y cómo es posible? Acabas de decir que todos somos irremediablemente condenados a morir por el pecado,
que todo el universo fue afectado por el pecado, que todo el ser humano y cada rincón de su vida fue afectado por el pecado. Entonces, ¿cómo es esto de no tenemos que condenarnos? Y la respuesta es que cuando Jesucristo muere en la cruz, su redención nos salva. Salva a todos los del Antiguo Testamento que murieron con esa esperanza en el Mesías que iba a venir y en las promesas que Dios había dado. Y muere por aquellos que creyeron en ese momento y los que iban a creer en el futuro. Y además esa salvación que tenemos en Cristo es una salvación que no se puede perder. Aquí, si leemos el versículo, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Me quiero centrar aquí en la palabra abundar. Hay una gran equivocación si pensamos de lo que Adán perdió, eso Cristo lo recuperó. Y no es así. Lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó, eso sí, pero recuperó mucho más encima. En otras palabras, la redención que ahora tenemos en Cristo es mucho mayor que si Adán no hubiese pecado. Quiere decir, estamos los redimidos ahora en una mejor situación que Adán jamás hubiese estado. Esto significa redención. No es que se vuelve a restablecer lo que había anteriormente, no. Es mucho mejor. Es mucho más grande esa redención. Por eso la palabra abundar. Lo digo de nuevo, el pecador arrepentido recibe mucho más en Cristo de lo que había perdido Adán sin Cristo. Recuperamos la vida eterna, eso sí. Pero esta vez además de una forma que no se puede perder más, porque nuestra redención está anclada en la promesa divina. Y esto es algo que jamás vamos a poder perder. La ofrenda por los pecados, que era la quinta ofrenda del libro de Levítico, restituye el daño, pero además da una compensación por encima del precio. Y esto es algo que Cristo lo hizo solamente no de un 20%, como se establece la ley de Moisés, sino de forma sobreabundante, que es mucho mayor. Bueno, esto fue el primer contraste, ese contraste entre la muerte y la vida. El segundo contraste, de esto se habla en el versículo 16, es el contraste entre el juicio por un lado y la justificación por otro lado. Dice aquí, con el don no sucede como en el caso de aquel uno, que es Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vamos a recapacitar. El pecado de Adán nos pone a todos bajo el juicio divino. Y el resultado es la condenación. Es que no tenemos escapatoria. Al pecado de Adán nosotros añadimos nuestros pecados
individuales y personales. Quiere decir que de Adán hemos heredado la inclinación hacia el mal. Y esa inclinación hacia el mal hace que también nosotros somos responsables de una serie de pecados que encima de ese mal que mora ahora en nosotros, lo estamos cometiendo día tras día. El resultado es terrible. Vamos a verlo una vez más. Había un juicio inmediato sobre Adán, que esto era la muerte espiritual. O sea, Adán muere en el momento que comete el pecado y Eva también, espiritualmente. Unos siglos más tarde, ambos mueren y también sus hijos y los hijos de sus hijos y así hasta el día de hoy, físicamente. Quiere decir, el juicio inmediato tiene efectos inmediatos. Luego hay un juicio imputado sobre su descendencia. Y esto también lleva a la muerte espiritual y lleva a la muerte física. Y luego finalmente, si esto no se remedia, hay un tercer juicio, que es el juicio eterno sobre todos. El último libro de la Biblia lo llama la segunda muerte, y esto es una muerte eterna. Y esa condenación ya está pronunciada. Realmente, si miramos alrededor, vemos que la gente que nos rodean, que no tienen a Cristo, son gente condenada a muerte. Bueno, algún día ese juicio se hará efectivo, pero ya el juicio fue emitido. Están ya bajo condenación y van a morir por el pecado de Adán imputado a su vida, pero también por sus propios pecados. Si no hay remedio. Podemos, por lo tanto, comparar la vida de tanta gente que nos rodea con gente que están literalmente en el pasillo de muerte. Algunos no lo saben, otros tienen la impresión como una premonición de algo les iba a venir encima, por eso temen a la muerte, porque saben que después de la muerte el juicio. Y en la medida que pasa el tiempo y las personas llegan al punto de despedirse de ese mundo, esa inquietud va creciendo. Y es terrible cosa, horrenda cosa es, dice la carta a los hebreos, caer en manos de Dios vivo, que es un fuego devorador. Es temerario ir a la eternidad sin ser cubierto por la sangre de Cristo. Y sin embargo, miren alrededor, tanta gente que se expone a ese riesgo. Sí, están preocupados de no comer demasiado grasa, de tener el colesterol bajo, de hacer ejercicio físico, de ir al salón de belleza, de hacer sus vacaciones, de dormir sus 8 horas y limpiar sus dientes 2 o 3 veces al día, pero no se preocupan ni lo más mínimo de su alma. Y sin embargo, con todos los esfuerzos que hacen de vivir sanos y comer sanos, serán algún día los más sanos del cementerio, porque es inescapable enfrentarse con esa realidad. Puede cerrar los ojos. Bueno, algo por el estilo vemos en esos momentos en otra área. Durante años y décadas, la gente se ha cerrado los ojos ante las cosas que ahora de forma inescapable nos vienen encima. Esa crisis económica, financiera y política que va a marcar un antes y un después. Siempre se ha dicho que no va a pasar nada, que si esto se arregla, que siempre hay medidas, etcétera, etcétera. Y ahora nos damos cuenta que todo fue una mentira. Demasiado tarde para muchos. Y esto en comparación con lo que va a pasar con una persona que va a la eternidad sin Dios, es simplemente un paseo por el parque. Porque realmente
Una persona que no es redimida por la sangre de Cristo se va a encontrar con su más terrible enemigo que puede imaginarse, Dios. Por lo tanto, yo no sé quién me va a escuchar o quién me va a ver en estos momentos o más tarde. Pero te digo una cosa, por el amor de Dios, presta atención a lo que está escrito. Ir a la eternidad sin Dios es mucho peor que lo peor que jamás te puede pasar en esta vida. Y sin embargo hay una buena noticia. Ahí está la sangre de Cristo vertido en la cruz. Y yo te imploro, por el amor de Cristo, déjate reconciliar con tu Dios. Pues esta es nuestra situación y es la situación de cualquier persona que entra en la eternidad sin haber conocido a Dios. No le queda otra expectativa que la vida, que la muerte eterna. Es un panorama terrible. Pero como acabo de decir, no es necesario que la vida de una persona termine de esta manera. Cabe la posibilidad que en vez de juicio y condenación tengas el privilegio de una libre absolución de todos los cargos. Es posible ser declarado justo. En la cruz, Dios no solamente quita la maldición por el pecado de Adán, sino también todas y cada uno de nuestros propios pecados. Es Cristo que nos trae el don y el regalo de forma gratuita. No lo merecemos, ni podemos comprarlo, ni podemos hacer nada para merecerlo. Y en el momento cuando tú dices, Señor, me rindo delante de ti y por fe confío en esa obra de Jesucristo, que Él pagó el precio de mi pecado en aquella cruz y vertió su sangre por mis pecados, recibo la justificación inmediata, que es imputada, quiere decir puesto en la cuenta de mi vida. Y no solamente me quedo en el balance cero, sino además en cada momento me ingresa un saldo positivo. Esto es la redención y esto es la vida eterna. Por lo tanto, ese segundo contraste va entre el juicio y la justificación. Vamos al tercer contraste en el versículo 17. Esto, en cuanto a su eficacia, dice, pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. El pecado se hereda, pero la gracia no se hereda, sino se obtiene de forma individual mediante la fe. No ocurre de forma automática, hay que recibirla. La enfermedad, y esto, por ejemplo, nos lo enseña el profeta Ageo, no solamente él, la enfermedad se contagia, pero la salud no se contagia. Es fácil matar, pero es imposible devolver a alguien la vida una vez matado. Y Jesucristo lo demuestra tal y como el versículo aquí nos dice. Él demuestra que es Señor sobre la vida y sobre la muerte. Resucita a una niña de 12 años. Resucita a Lázaro. Resucita al hijo del centurión. Se abre la tumba cuando él vuelve a la vida.
y se abren muchas tumbas de santos que luego se dirigen hacia la ciudad y son vistos por mucha gente. Él triunfa sobre la muerte. La muerte y Jesucristo son como agua y aceite. Pero esa abundancia de vida hay que recibirla. No hay que merecerla, sino hay que recibirla. Bueno, hay un programa televisivo que no sé si aún lo ponen, pero en su momento era muy popular. ¿Quién quiere ser millonario? Pues, ¿te gustaría ser millonario? Bueno, en este programa pues tenía que responder a una serie de preguntas cada vez más difíciles y al final, si eras increíblemente inteligente, pues ya te podrías contar con el millón. Pero es un millón que al final se gasta rápidamente. Y si te preguntara en este momento, ¿te gustaría tener vida eterna? Levanta la mano. Y cree que todas las manos irían hacia arriba. Y ¿a quién no le gustaría tener la vida eterna? Ahora, algunos a los que hablo en este momento ya la tienen. Les ha tocado el gordo, para decirlo así, pero mucho más. Les ha tocado de forma inmerecida por la gracia divina, algo que jamás pudiesen soñar. Pero hay otros que sí les gustaría tener la vida eterna, pero no saben cómo conseguirla. Lee el Evangelio, escucha lo que te predicamos. No hay otro camino y puedes tener la vida eterna en este mismo momento. Y puedes decidir este asunto ahora mismo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él confían tengan vida eterna. ¿Quieres tener esta vida? ¿Quieres tener esta abundancia? La Biblia dice en este versículo que hay que recibirlo. Extiende tu mano, dile: Señor, heme aquí, quiero recibir el don de la vida eterna. Reconozco que soy pecador. No quiero ya más seguir a la injusticia, quiero seguirte a ti. Señor, ten misericordia de mi pecador. Y una oración que viene de un corazón contrito y humilde, el Señor lo escuchará, así te lo promete. Y no vale esto de que yo he pecado tanto en mi vida, pecados tan grandes. Cristo murió por el pecado grande y por el pecado pequeño. Aunque su número fuera millones y millones, Él cubre todos y cada uno de estos pecados. Y si quieres, el Señor te mira en este momento, pone su mano sobre ti y te dice: levántate, hijo, levántate, hija, porque tu fe te ha salvado. Y quiera Dios, si no lo has hecho, que lo hagas en este mismo momento. Y esto nos lleva a al cuarto contraste que tenemos en el versículo 18 y 19. Es el contraste entre la desobediencia y entre la obediencia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán pecó, comió del fruto, y esto nos convirtió, queramos o no, a todos en sus herederos del reino de la muerte.
El pecado, la injusticia se convierte en nuestra forma de vida habitual a partir de ese momento. Y el mundo se hunde cada vez un poco más en la miseria. Pero vino Cristo, obedece perfectamente a la ley. Él dijo, ¿quién de vosotros me puede reprochar de un solo pecado? Y allí queda el testimonio de Pilato que dijo, no encuentro culpa en él. ¿Qué te parece lo del centurión romano? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Queda muy claro por los textos sagrados que el inocente muere por los pecadores. Y se lleva a cabo este gran intercambio, nuestra culpa. El libro de nuestras transgresiones, Él lo lleva sobre sus hombros. Y Él a cambio no solamente me quita el pecado que ha cambiado todo, sino me viste con su manto de justicia. Si antes iba de negro, ahora voy de blanco. Y esto es lo que consiguió la obediencia de nuestro representante Jesucristo. Y esto nos lleva al quinto contraste entre la ley y la gracia en los últimos dos versículos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para demostrar la seriedad del acto de Adán. Y la gracia sirve para demostrar realmente la gracia divina que abunda mucho más. La revelación de la ley no cambia el tema del pecado, solamente lo hace visible, lo hace más evidente. Bueno, ejemplos no faltan. Tú pones en un banco un letrero recién pintado, no tocar, y de 100 personas que pasan, 10 intentan si se puede tocar. Y se quedan con las manos pintados. Tú pones en cualquier sitio un letrero no depositar basura y verás cómo este sitio se va a llenar de basura. Antes nadie se le había ocurrido poner ahí basura, ahora lo van a hacer. Dentro de poco ni vas a ver el letrero. Durante el tiempo de la famosa prohibición en Estados Unidos, donde se prohibió el alcohol en los años 30, nunca se vio tanto alcohol en Estados Unidos como en aquel tiempo. Cuando dice sobreabundó la gracia, quiere decir que cuando el pecado marcaba máximos absolutos de inundación, la gracia inundó a todo el mundo. O sea, esto es la imagen que hay detrás, una inundación, digamos, local. Y ahora Dios cubre, para decirlo así, a todo el mundo, no con un diluvio, sino con la abundancia de su gracia. Existe un principio en el mundo financiero y también en el mundo espiritual, y esto es, las deudas siempre se pagan. Si yo te debo 100 euros y alguien dice, bueno, vamos a cancelar todas esas deudas, yo no pago, pero alguien va a pagar. ¿Y quién va a pagar? Pues aquel que me dio el dinero. De esa manera, en el mundo financiero, todo el mundo sabe si tú puedes cancelar una deuda, se puede, pero hay alguien que va a pagar el pato, ¿vale? Y esto es aquel que puso el dinero en su momento. Y esa es la razón por que Dios no puede decir, bueno, cancelamos simplemente los pecados y nadie va a pagar. Sí, alguien va a tener que pagar.
Y como nosotros, como seres humanos, no podemos pagar, Dios mismo, a través de su Hijo, pagó la cuenta. Jesucristo lo hizo en la cruz. Para eso vino Jesucristo, para pagar mi deuda. Y cuando tú y yo entramos en el cielo, no tenemos que entrar con la cabeza baja, sino podemos entrar sabiendo que entramos con todo el derecho, no por nosotros, sino porque Cristo pagó mi entrada. Mi gratitud fluye hacia Él. Y esto lo tenemos incluido. Y así, mis queridos hermanos, termina el capítulo 5. Un capítulo magnífico que empieza con la paz con Dios y termina con la gracia divina y la vida eterna. Qué magnífico plan eterno de Dios. Me consigue la vida eterna sin posibilidad de fallar. ¿Qué te parece? Y cuando nos vayamos de este mundo, nos iremos sabiendo que abriremos nuestros ojos en un mundo mucho mejor, perfecto, en un entorno que ya no tiene nada que ver con este valle de lágrimas que aquí nos rodea. Esto es la esperanza para esa gente. Sí, vamos a ir a tiempos muy difíciles, tiempos que tal vez nuestros padres y nuestros abuelos han conocido, y me temo que esta vez será peor aún. Pero sabemos una cosa, a nosotros, la vida eterna, nadie nos puede robar. Y es una excelente oportunidad para proclamar este evangelio, para que mucha gente aún pueda agarrarse a Cristo para encontrar la salvación, dándose cuenta que todo por lo cual han luchado aquí no les sirve para nada a la hora de presentarse delante de Dios. Y una vez más te digo, si nunca has venido, ven hoy, reconcíliate con Cristo, que Dios lo quiera así. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por estos momentos de poder predicar tu palabra, de escucharla. Te pido, Señor, por todo lo que nos escuchan, que tú les hables, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de este mensaje. Pedimos, Señor, que tú hagas algo grande en la vida de la gente que nos escucha en este momento. Quiero que sirva de ánimo también para los creyentes, sabiendo que lo que tienen la vida eterna jamás lo podrán perder. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Dios te bendiga.